Pero ni tiene fuertes esos dedos. No me soltaba. Muy bien, hermanos, muy buen día. Dios les bendiga ricamente y ciertamente, como lo digo una y otra vez, nos complace y nos alegra mucho y nos regocija el tenerlos a ustedes con nosotros cada domingo. En esta mañana, recordamos, como hemos venido haciendo, estamos estudiando acerca de escudriñar las Escrituras. Recordamos cómo hemos venido estudiando cada uno de los libros del Antiguo Testamento o casi todos ellos en una forma en que podamos cubrir no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento a lo largo de este año. El tema para el día de hoy es Dios y la soberbia. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos hablar acerca de cuál es la situación o cómo ve Dios nuestra soberbia, que también conocemos como arrogancia u orgullo. ¿Qué relación debemos de tener con Dios en base a esa situación? Y vamos a estar hablando, como hemos mencionado, acerca de escudriñar las Escrituras, acerca del último de los libros de los que son conocidos como profetas mayores. Vamos a estar hablando acerca de Daniel y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Daniel. Básicamente vamos a estudiar en lo que esté a nuestro alcance todo ese capítulo. Y en esta mañana, de una forma que podamos comprender más acerca de tan terrible problema como es la soberbia o el orgullo. Hace 22 años se estrenó una película que muchos conocemos, una película que fue sumamente galardonada, una película que recaudó miles de millones alrededor del mundo. Y hay una escena en particular que casi todos que han visto esa película la recuerdan. Y precisamente aquellas que son más viejitas en la congregación se acuerdan de que ese era el hombre prototipo de ese momento, era el hombre que todas las mujeres gustaban de él. Me refiero a Leonardo DiCaprio. ¿Recuerdan esa película? ¿Recuerdan esa escena? En esa escena este hombre se para al frente de ese gran barco llamado Titanic, siendo quizás una de las personas más pobres que había en el barco, pero exclama unas palabras y dice: soy el rey del mundo. Abre sus brazos y exclama: wow, todo esto está para mí. Ya, él está enfrente de esa majestuosidad de océano y expresa estas frases. Hay personas que tristemente se creen esto, se creen que son reyes del mundo, que pueden hacer lo que les venga en gana, que pueden hacer cuanta cosa se les antoja porque tienen control absoluto sobre estas situaciones. Ciertamente sabemos que hay un rey y ese es Jesucristo, ¿verdad? Pero me traigo esta frase a colación porque precisamente cuando vamos a estar leyendo acerca, o este pequeño estudio acerca de la arrogancia, de la soberbia, debemos poner bien nuestros pies en la tierra para comprender acerca de un ejemplo que es mencionado en el libro de Daniel, como mencioné en el capítulo 4, de un hombre totalmente arrogante. Salomón y sus salmos y sus proverbios nos dicen, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Recordamos muchas veces, hablamos que como la arrogancia, la soberbia, el orgullo, nos hace inflarnos, nos hace soplarnos a un grado que nos sentimos tan grandes que nada nos puede pasar. Pero hace miles de años este hombre escribió: eso nos va a llevar a un quebrantamiento. Va a haber un momento en el que vamos a caer y vamos a comprender de que no somos tan grandes como deseamos ser. Vamos a comprender de que hay alguien más grande que nosotros y que quizás nosotros decidíamos ignorarlo, o si decíamos que le escuchábamos, no hacíamos realmente lo que él esperaba de nosotros. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia en ese tiempo en que estamos leyendo ese pasaje en el libro de Daniel. Reinó cerca de los años 606 a 562 antes de Cristo. Y Daniel escribe 12 capítulos acerca de la situación en la que vivían. Pero recordamos que Daniel no estaba solo. Tenía 3 amigos. 3 amigos que a veces nos cuesta recordar sus nombres porque son difíciles de pronunciar. Pero que él empieza en su libro y nos las hace saber en el versículo 7, el primer capítulo, que el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel, le puso el nombre babilónico Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Algunos quizás han llamado a sus hijos con estos nombres por la importancia
que formaron parte en ese momento de la historia para el pueblo de Dios. Nombres que llevan importancia en su significado, pero del cual reconocemos ahorita a Daniel en particular, porque muchas cosas se le dieron más a él que a los otros dentro del punto de su servicio a Dios. Dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vemos que hay una primera lección en esto que nos hace saber, este hombre decidió, voy a hacer las cosas de Dios a pesar de lo que estos invasores, a pesar de lo que estas personas que nos están conquistando traen. No voy a ceder de servir a mi Dios por más peligro que ocurra, por más dificultades que haya. Precisamente son 12 capítulos, pero brevemente estudiando los primeros 4 podemos mencionar que el capítulo 1 se nos habla cómo Daniel es llevado a Babilonia y cómo Nabucodonosor se convierte en el rey de Babilonia. En el capítulo 2 leemos acerca del segundo año del reinado de Nabucodonosor, y este hombre tenía sueños, pero hay sueños que a veces no son tan bonitos, hay sueños que se convierten en pesadillas, hay sueños que no comprendemos, hay sueños que a veces decimos necesitamos que alguien me los explique, y ocurrió en esa ocasión, en ese sueño con este hombre. En el capítulo 3 nos habla acerca del orgullo de este hombre, porque nos habla que él manda hacer una estatua inmensa de él mismo. Y también se nos habla acerca de que quien no honrara esa estatua o quien no honrara a Nabucodonosor iba a ser metido en un horno de fuego. Y recordamos que las escrituras nos dicen que los 3 amigos de Daniel fueron los que fueron metidos en ese fuego. Pero luego Nabucodonosor se sorprendió cuando vio que no se quemaban y que no eran 3, sino que había alguien más con ellos en ese horno. Luego de todo esto, Nabucodonosor en su momento llega a reconocer: Dios es grande, Dios existe. Pero ¿qué pasa en el capítulo 4? Tiene una nueva visión, tiene un nuevo sueño. Y ese sueño es el que vamos a estudiar brevemente en esta mañana, porque es un sueño que en primer lugar es revelado. Es un sueño que es interpretado. Y a diferencia de muchos de nuestros sueños, es un sueño que llega a hacerse realidad. Y es por eso que vamos a estar estudiando en el capítulo 4 de Daniel. Primeramente empezamos con versículos 4 al 18, que dice: un sueño es revelado. Y como saben, hermanos, siempre mi objetivo es que sea la palabra de Dios expuesta por encima de lo que este servidor piensa u opine. Así que vamos a ir leyendo los pasajes y ir exponiéndolos al mismo tiempo. Vemos en primer lugar que se establece un escenario. El rey comienza a narrar su sueño y establece un escenario, versículos 4 al 5, que dicen: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Era un hombre que lo tenía todo, tenía un bonito lugar en el que estaba. Continúa diciendo: vi un sueño que me espantó. No fue un bonito sueño, tuvo que ser algo que causó miedo. Cuando tenemos una pesadilla, nos quedamos durmiendo para continuarla o nos despertamos inmediatamente. Sin embargo, este hombre no se despertó inmediatamente, siguió soñando. Me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Mencioné el capítulo 2. Ya los sabios de Babilonia habían ido a tratar de descifrar un sueño y no pudieron. Él tuvo que recurrir a Daniel. Y cuando seguimos más adelante vemos que estos hombres tampoco pudieron con este sueño y recurre a Daniel. Les llama a estos sueños para que lo interpreten, pero ninguno pudo. Versículos 8 al 9 nos dice que fue Daniel. Y dice así: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él sueño, diciendo, y comienza a exponer este sueño, que así como tratemos de imaginarlo mientras lo leemos, vamos a ver que es bien extraño, no es fácil de comprender. Dice así: Beltasar, jefe de los magos. Recordemos que no se trata de los que hacen trucos de magia, sino que eran astrólogos y personas de conocimiento, personas sabias.
ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Pensemos en el árbol más grande que hayamos visto en nuestras vidas, hermanos. Ese árbol que vemos la copa y quizás no sabemos hasta dónde llega porque incluso está tan frondoso que no se puede ver. Crecía ese árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Recordamos las Torres Gemelas? Se decía que cuando uno subía a lo más alto de las Torres Gemelas podía ver las otras torres gigantes que hay en Singapur, que hay en Malasia, que hay por esos lados. Y que de estas torres también se podía ver eso. Pero en este sueño este hombre está viendo un árbol que crece a tal punto que toda la humanidad podía verlo. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Ciertamente era un gran árbol, pero incluso proveía para todo lo que estaba cerca de él. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Pero podemos referirnos, un mensajero de Dios, un ángel. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Hermanos, hoy en Panamá solemos escuchar acerca de que alguien quiere tumbar un árbol, pero necesita distinta clase de permisos debido a lo antiguo de ese árbol y lo que representa. Sin embargo, contra la autoridad de Dios, nadie puede decirle que no corte ese árbol, como es lo que está pasando en esta visión que tuvo este hombre. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Va a ser destruido a tal punto este árbol que no puede volver a crecer. Le va a ser prohibido poder crecer. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos o 7 años. El árbol ahora está haciendo ver que no es necesariamente es una representación de un hombre que va a ser transformado en bestia. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Recordamos cuando estudiamos sobre David, ¿qué buscaban los hombres? Un hombre hermoso, grande, fuerte. Pero Dios, que le dijo a Samuel: yo no busco lo que el hombre ve, yo veo el corazón del hombre. Y aquí Dios le está haciendo saber, en esta visión está haciendo saber, hay algo más. Esta visión de ese árbol enorme que ahora se va a ser convertido en una bestia, tiene un castigo porque se sintió más grande de lo que debía sentirse. Se le olvidó darle crédito a quien realmente es grande. Y el versículo 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltasar, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora a ti el espíritu de los dioses santos. Un hombre tan arrogante comprendía, Daniel tenía una relación con alguien que es más grande que él. Y necesita: explícame esto. Y es en donde pasamos ahora a los versículos 19 al 27, en donde Daniel procede a interpretarle este sueño. Un árbol gigante, enorme, con un montón de bestias, buenos frutos, frondoso. Y sin embargo, viene un santo, viene alguien a cortarlo y a ponerlo cautivo por 7 años. Eso fue el sueño. ¿Qué significado tiene? Vamos a ver qué es lo que Daniel dice, siendo inspirado por Dios. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Hermanos, cuando alguien viene con una pregunta, un predicador o un maestro de la Biblia, a veces el hermano pretende que uno le dé la respuesta de ya para allá, porque él tiene que saber.
Sin embargo, un maestro, predicador sincero, tiene que tener la cordura de poder hacer saber, déjame analizarlo, déjame comprender, antes de decir algo que quizás sea incorrecto. A veces cometemos ese error de que queremos responder de una vez, mas debemos de comprender que somos también seres humanos, necesitamos tiempo para analizar, comprender y encontrar la información necesaria en base a la voluntad de Dios. El rey habló y dijo, Beltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Fui yo el que lo sufrió. Comienza a hablar de esto. Beltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Va a haber alguna dificultad, pero vamos a ver qué más vaya. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas admiraban las aves del cielo, tú mismo eres. Nabucodonosor, y disculpen, siempre se me confunde ese nombre. Nabucodonosor había logrado un reino extenso, había alcanzado gran poder, grandes riquezas. Muchos vivían a costa de él, y muchos incluso morían por culpa de él. Era un hombre que tenía gran poder, era enorme su poderío. Pero Daniel le hace saber, así como ese árbol, ese eres tú. Has crecido grandemente. Y continúa porque dice, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Todo el mundo en ese momento sabía quién era Nabucodonosor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que ascendía al cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Daniel escuchó el sueño. No solamente lo escuchó, se lo memorizó. Durante esa hora estuvo memorizando y citando y comprendiendo cuál era esa visión, para que no se le escapara ningún detalle de lo que tenía que hacerle saber a este hombre. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Por qué Dios viene sobre Nabucodonosor? No era del pueblo de Israel, era un pagano, era un gentil. Pero Dios fue el que permitió que llegara a ser rey. Y continuamos leyendo porque dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Tremendo emperador, tremendo conquistador, tremendo rey, admirado quizás por miles debido al poder que tenía, y se le está diciendo que va a ser como una bestia, que básicamente se va a comportar como una vaca, que va a comer del monte, que no se va a bañar porque no va a tener acceso a una ducha, sino que va a estar bajo el rocío, que va a comportarse y va a caminar, andar como un animal. Cualquiera que lo veía en esta situación, si llegaba a pasar, iba a pensar que estaba loco. A veces vemos personas que sabemos que no están bien de la cabeza y andan en las calles con acciones extrañas. Y probablemente esto es lo que algunas personas podrían llegar a pensar si se daba a llevar esto a cabo. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Después de esos 7 tiempos, después de 7 años, volverá a la normalidad. Pero volverá a la normalidad no simplemente porque Dios desea que vuelva a la normalidad, sino que le está haciendo saber, tú vas a comprender quién es Dios. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hermanos, tenemos presidentes, tenemos reyes, y tristemente algunos países tienen dictadores. Pero por más poder que ellos crean que tienen, Dios está en control. Y eso es lo que Daniel le está haciendo saber en este momento. ¿Te has sentido más grande que Dios? No hay problema. Va a haber algo que pase. Tienes oportunidad de arrepentirte. Tienes oportunidad de dejar de hacer lo que estás haciendo. Se da esa situación. Se puede dar esa situación. Pero está en ti arrepentirte para que no ocurra.
Por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Si haces esto, si redimes lo que has hecho mal, si vuelves a hacer las cosas correctas, va a haber tranquilidad, va a haber paz. No vas a pasar por esta situación. Así que escucha mi consejo, hazme caso, dice Daniel. Hoy en día, ¿cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces predicamos? ¿Cuántas veces quizás le enseñamos a nuestros hijos, haz la voluntad de Dios porque es buena? ¿Y a cuántos de nosotros quizás hemos obedecido a Dios, pero nuestro orgullo es tan grande que aunque Dios diga esto, yo no lo voy a hacer? Aquí Daniel habló con Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía mucho respeto a Daniel. ¿Pero qué ocurría? Su orgullo era más grande. Y lo vamos a ver en el versículo siguiente, porque efectivamente se le dijo que iba a pasar esto, que aceptara el consejo. Pero ¿cómo empieza el versículo siguiente? Empieza diciéndonos acerca de 12 meses. Y 12 meses involucra un año. Tuvo un año para arrepentirse. Un año para redimirse. Un año para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. En base a ese sueño que habían pasado 12 meses de haberlo tenido. De haber visto lo que Daniel le explicó. Pero este hombre no hizo lo que tenía que hacer. Y leemos versículos 28 a 37 con lo que terminamos este capítulo, que dicen: todo esto sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo. Como el hermano Tomás suele decir, ese dichoso yo. Yo quiero, yo tengo, yo puedo. Yo quiero y sigo queriendo. Este hombre no agradece en absoluto a algún ser celestial por lo que tiene, sino que todo fue gracias a sí mismo. Aún estaba hablando cuando vino una voz del cielo y le dijo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Durante ese año, como leímos en el sueño y la interpretación, este hombre siguió creciendo, siguió llenándose de poder. Pero la visión que decía: va a venir alguien del cielo y te va a decir, hasta aquí llegó. Y fue ese momento en que este sueño se hace realidad. Y de entre los hombres se te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te presentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y en ese mismo momento ocurrió lo que ocurrió. Este hombre dejó su razón para actuar como una bestia, alimentarse como una bestia, vivir como una bestia. Quienes le veían sentían pena por él. ¿Por qué? Porque no era el rey que ellos conocieron. Estaban sorprendidos de cómo pudo pasarle esto a este hombre. ¿Cómo pudo enloquecer a tal manera? Porque desconocían lo que Dios había dicho. Versículo 34 dice que al final de ese tiempo, al final de esos 7 tiempos, al final de esos 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Hermanos, debemos levantar nuestra mirada al cielo. No literalmente, pero comprendiendo que es ver las cosas de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, como cantábamos esta mañana. Comprendiendo que es más grande lo que Dios tiene que ofrecer que lo que este mundo ofrece. Este hombre levanta su mirada, bendice al Altísimo y alaba y glorificaré al que viva para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Llega a comprender, en base a esa visión, en base a ese sueño, en base a la realidad o realización de ese sueño, Dios es sobre todas las cosas, Dios es más importante que nadie. Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Podemos decirle a Dios qué hace? Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Hay algún propósito? Dios, ¿por qué esa persona tiene y yo no tengo? Hay un propósito. Podemos decirle, Dios, no entiendo por qué haces que llueva si tengo... Ahorita que llueva si tengo mucho calor, ¿por qué no lo haces?
Dios tiene un propósito y un plan para todo. Versículo 36. Y al mismo tiempo mi blasón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Hermano, la dignidad es importante. La reputación es importante. Si salimos allá a la calle y la persona ve que no somos el cristiano que decimos ser, ¿qué propósito hay para Cristo? Lo estamos menospreciando. Le estamos quitando su poder y su valor. Versículo 37, perdón. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a quienes, a los que andan en soberbia. Hermanos, hemos leído este capítulo y no ha sido muy difícil de comprender en base a que este hombre tuvo un gran sueño, una gran visión, pesadilla, como él menciona. Está temeroso. Busca entre los hombres que saben y no le dan respuesta. Busca en el hombre que sabe que sí le va a dar respuesta. Y aunque le da la respuesta, decide no obedecerla. Pasa un año y vemos lo que ocurre. Para ir concluyendo, hermanos, Nabucodonosor es reconocido en la historia como el gran rey de Babilonia, conquistador de Judá y Jerusalén, quien llevó a estas personas a ese cautiverio. Daniel formó parte de ese cautiverio, pero igual que junto con sus 3 amigos, tuvieron una gran impresión en él. Este hombre llegó a ver lo importantes que ellos eran, lo importantes que eran, no por serse ellos en sí, sino por a quien servían, que era el Dios Todopoderoso. Vemos, hermanos, que la fe de estos jóvenes les permitió hacer cosas maravillosas e incluso milagrosas, y quisieron abrir los ojos de este hombre, que pudiera comprender: hay alguien más grande que yo, por más que yo conquiste este mundo. En el capítulo 2 se le da la visión de que se le dice: su reino se va a acabar, van a venir otros reinos y también van a acabar, mas va a venir un reino que va a ser infinito. Va a venir un reino que es el de nuestro Señor Jesucristo y que será para siempre y que nadie podrá derrocar. Nabucodonosor permitió que su orgullo les llevara a lo que algunos que piensan es alguna fantasía que tuvo, seguro fue un sueño, no pasó realmente. O algunos historiadores dicen: llegó un momento de locura, llegó un momento en el que ya no estaba en sus cabales, que no estaba en su sano juicio, que no era quien era. La Biblia nos afirma eso, la historia también. Dios es soberano, y si es algo podemos aprender del libro de Daniel, es eso. Dios es soberano, y Nabucodonosor lo aprendió de una mala manera. Hoy en día nosotros tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseñan acerca de la soberbia, del orgullo y de la arrogancia, que si nos dedicáramos a estudiar en ellos quizás nos demoremos 1 hora más aquí, por lo que solamente vamos a ver unos brevemente. No tenemos por qué aprender a la mala manera. Gracias a Dios, los que estamos aquí presentes, todos somos cristianos. Todos comprendimos la voluntad de Dios. Quizás hubieron momentos difíciles en nuestra vida que nos hicieron recordar que Dios existe. Pero estamos aquí y hacemos la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en su carta a Romanos dice en el capítulo 11: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Viendo tanta maldad en este mundo nos preguntamos a veces por qué existimos. Pero Dios tenía un propósito. Algo en su mente estaba diseñado. Adán y Eva pecaron y Él sabía que iban a pecar. Cada uno de nosotros hemos pecado y Él sabía que hemos de pecar. Pero nos da una oportunidad que en su plan mandó a Jesucristo para darnos esa oportunidad de volver a Él. ¿O quién fue su consejero? Hey Dios, yo creo que me debiste haber hecho más alto, mira. Así puedo llegar a más personas y me escuchan mejor. Yo puedo decirle eso a Dios. No puedo ser su consejero. Él toma sus decisiones en base al gran plan que Él tiene para con toda su creación. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Ah, Dios, tú tienes una deuda conmigo. Nadie puede decir eso. Todos estamos en deuda con Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente en el siguiente capítulo que nos enseña acerca de la ética cristiana, de cómo un cristiano debe de vivir, nos dice en el versículo 16: unánimes entre vosotros,
Aquí nadie es más grande que nadie, nadie es más pequeño que nadie. Todos en el cristianismo estamos en el mismo nivel. Y como algunas veces hacemos, podemos tomarnos una foto y hay unos más altos y más chicos. Pero desde el cielo todos nos vemos iguales porque somos simplemente puntos desde el cielo. Para Dios todos somos iguales, por lo tanto no debemos de ser altivos, no debemos sentirnos grandes, no debemos de ser arrogantes, soberbios, mucho menos orgullosos. Sino debemos asociarnos con los humildes, estamos en el mismo barco. Aquellos que pasan por necesidades y quizás nosotros no la estemos pasando, puede ser que mañana ellos no están en necesidad y yo sí lo esté. No puedo sentirme la gran cosa, o como el dicho dice, la última Coca-Cola en el desierto. Debo comprender que estamos en un mismo plan, bajo un mismo Dios. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Yo pienso esto, yo decido esto y no me importa lo que Dios diga, lo que mis hermanos digan, yo soy quien soy. Esa no es la actitud de un cristiano. Eso no puede ser el pensar de un cristiano. El cristiano tiene que basar su vida en base a lo que la palabra de Dios dice y comprenderla, y no simplemente que yo opino que debo hacer esto aunque Dios me diga que no debo hacerlo. El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, nos hace saber en capítulo 4, Dios da mayor gracia. No hay nada que este mundo ofrezca que sea superior a lo que Dios ofrece. Y que por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estamos en el camino de Dios, qué hermoso saber que el diablo no va a poder con nosotros mientras estemos enfocados allí. Pero mientras demos fortaleza a lo mundano, mientras participamos de actividades que no son correctas, mientras sigamos pensando ahí que esto no es nada, una vez perdida no va a hacer daño, sí va a hacer daño. Porque ¿qué pasa si esa vez perdida fue la última vez? Tenemos que estar en paz con Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, este mundo no es bonito. Este mundo cada día se pone más feo. Cada vez se incita más al pecado. Cada vez se busca más hacer la voluntad del hombre por encima de la de Dios. Pero aunque suframos eso, comprendamos que hay un lugar mejor para nosotros y que en ese lugar estaremos con Él y seremos como Él. Porque así nos dice acerca de que seremos como Jesucristo. Tengamos esa fe, tengamos esa convicción, dejemos la soberbia. Finalmente, 2 Timoteo 2:19, Pablo le dice a su hijo en la fe, el fundamento de Dios está firme. La palabra de Dios no va a desaparecer, hermanos. Por más que el hombre trate de desaparecerla, siempre va a existir. Cada intento que se ha hecho de destruirla, la palabra ha seguido adelante. Porque su fundamento es firme y tiene un sello. Y ese sello lo tenemos nosotros porque dice que Él conoce a los que son suyos. Y aquellos que son suyos son los que han hecho su voluntad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dejemos la prepotencia, la arrogancia, el deseo, la envidia, tantas cosas malas que hay. Porque Dios y la soberbia no tienen relación alguna. Dios desea que seamos humildes. Él tiene todo el derecho de ser lo más soberbio que hay. Y sin embargo es justo para con nosotros, incluso para aquellos que no tienen o no conocen la palabra de Dios. Dios y la soberbia, hermanos. Es precisamente eso que tratamos de ver en esta mañana. Es tratar de ver